Muy buenos días para todos nuestros oyentes de Cerro Azul Estéreo y todas las personas que nos ven a través de Tampaisa TV. Hoy en nuestro programa Aguas con Voz, un programa de aguas del norte antioqueño que tiene como objetivo que ustedes, nuestros usuarios, conozcan todas las noticias ambientales y la gestión que realiza la empresa Aguas del Norte Antioqueño. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy interesante como es la salud y el cuidado de nuestros trabajadores, y quién mejor que la coordinadora de seguridad y salud en el trabajo, Jessica Cernate Ortúa, para que nos hable un poco acerca de este tema, pero también estaremos hablando un poco sobre el porcentaje de cobertura que hemos obtenido con esta ampliación de la ruta selectiva, la poda, que no hemos hablado anteriormente de este tema. Nos estará acompañando Cristian Velázquez Vázquez. Jessica, Cristian, bienvenidos a nuestro programa Aguas con Voz. Muy buenos días, Jacqueline, muy buenos días, Cristian, muy buenos días a nuestros compañeros en cabina, a nuestros oyentes del programa Aguas con Voz. Muchas gracias por la invitación, Jacqueline, del día de hoy. Bueno, muy buenos días a los compañeros de acá de la mesa de trabajo, a los compañeros que nos están escuchando a través de la emisora y a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación y qué bueno que se den estos espacios para hablar un poquito y contar de la gestión que se realiza al interior de la empresa. Bueno, como sabemos, la empresa Aguas del Norte Antioqueño tiene unos amplios servicios. Sabemos que contamos con el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, pero que además tenemos una sede administrativa. Entonces, Jessica, contémosle un poco a la comunidad qué actividades se desarrollan en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Claro que sí, Jacqueline. En el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y la coordinación de seguridad y salud en el trabajo, adelantamos actividades enfocadas a la prevención. ¿A la prevención de qué? Prevención de accidentes de trabajo por exposición a riesgos inherentes a la labor de los colaboradores, y también la prevención de aparición de enfermedades laborales por exposición continua, frecuente y muy larga a algún riesgo presente en cada uno de los cargos, puestos o funciones. Bueno, Jessica, como lo mencionabas, depende entonces de cada uno de los puestos o de las funciones que se realicen. Me gustaría que habláramos un poco lo que es la parte del aseo, ¿cierto? Sabemos que en el servicio de aseo estamos hablando desde la recolección, el transporte, pero también de la disposición final. A esto nos referimos desde el momento en el que llegan nuestros colaboradores, conductores, recolectores a cada vivienda, pero también entonces a esta forma de transporte que nosotros tenemos de los residuos y al relleno sanitario Los Yarumos 2, que es donde finalmente disponemos los residuos. Claro que sí, Jacqueline. Tenemos el área de aseo, que como lo acabas de describir, son los cargos que se dedican a la recolección de residuos y a tener, digámoslo así, limpio nuestro municipio. Entonces tenemos los operarios recolectores, que son las personas que andan con el vehículo compactador y hacen la recolección de residuos sólidos. Tenemos los conductores de estos vehículos compactadores, tenemos los operarios del relleno sanitario, y dentro del relleno sanitario contamos con el operario de lixiviados o de la planta de lixiviados. Todos estos cargos o personitas que se dedican al aseo dentro de nuestra empresa tienen diferentes riesgos a los cuales están expuestos, que de pronto la comunidad no magnifica o no tiene el conocimiento de qué riesgos puede tener una persona que hace recolección de residuos sólidos. Simplemente saben que pasan por sus casitas y recogen la basura, como comúnmente los llamamos, ¿cierto? Sí. Entonces, empezamos a describir cuáles son los riesgos a los que están expuestas estas personitas, y el principal es el riesgo biológico. El riesgo biológico es todo lo que tiene que ver con contacto con virus, hongos, bacterias, fluidos, todo lo que nos puede generar a nosotros algún contagio y alguna enfermedad o alguna alteración en la salud, ¿cierto? ¿Cómo están expuestas estas personas a riesgo biológico? Cuando en las residuos sólidos o basuras, como comúnmente lo llamamos, desechamos agujas, vidrios, platos quebraditos, ¿cierto? Espejos, pero más aún cuando hay fluidos,
¿cierto? Es que en la casita hacemos una curación porque hay personas que lo hacen, no aprenden, tienen un enfermo en la casa, alguna persona que necesita esto, hacemos una curación, hay contacto con sangre y con fluidos y lo depositamos normalmente donde, en la basura, porque no tenemos dónde más. En los hogares no tenemos como disponer un riesgo biológico para que finalmente lo recoja la persona adecuada. Entonces, en ese momento están expuestos a riesgo biológico los colaboradores. Agujas. Es muy importante que las agujitas las depositemos en el capuchón. La aguja trae un capuchón y muchas veces nos hemos encontrado las agujitas así, sin el capuchón. Entonces los compañeros cogen la bolsita, no saben que hay una aguja, inmediatamente se chuzan, ¿cierto? Esa aguja puede que esté limpia, pero puede que esté contaminada porque pusieron una inyección, porque tuvo contacto con una persona. Entonces allí encontramos el riesgo biológico. Jessica, y qué importante también recordarle a la comunidad, este año hemos tenido creo que 2 casos con 2 de nuestros colaboradores operarios que se han accidentado precisamente por manipular estas basuras con vidrios o con este tipo de material cortopunzante. Entonces, qué importante también recordarle a la comunidad ese sentido de pertenencia y de cuidado, porque si bien es nuestra responsabilidad recoger sus residuos, también es responsabilidad del usuario presentarlos en la forma adecuada. Entonces, la invitación es para que cuando tengamos algún tipo de este material lo dispongamos de la manera adecuada. ¿Cómo? Entonces, si es un vidrio, en una cajita separada, marcada aparte, para que ellos cuando vayan a hacer la recolección no tengan pues ningún problema al hacerla. Claro que sí, Cristian, como lo mencionaste anteriormente, este riesgo biológico se combina con el riesgo mecánico, que es cuando los colaboradores tienen cortes por vidrios, ¿cierto? Las personas no son conscientes de que si depositamos en una caneca un vidrio roto, pues obviamente el colaborador va a tener contacto con él para poder vaciarlo al vehículo compactador y se va a poder lesionar. Este año hemos tenido 2 accidentes por esta causa, porque depositan el vidrio en el mismo recipiente que los ordinarios o que los residuos sólidos, y al momento de manipular estos recipientes, el colaborador manipula y presiona la bolsita, o al vaciar la caneca, pues obviamente va a tener ahí una lesión. Ustedes dirán, pero es que no se colocan un guante que evite que se corten. Claro que sí, pero pues tendríamos que ponerles un guante de acero, ¿cierto? Para que no corte o no tenga pues como ese contacto directo con el trabajador. Entonces sí es muy importante que tratemos de disponer estos residuos en recipientes rígidos, puede ser una caja de cartón o una botella de plástico, algo que evite que al contacto con ellos pues obviamente puedan generar cortes o lesiones en las manos de los empleados, ¿cierto? Sí, muy importante, Jessica, hacer esta aclaración a la comunidad para que también rotule el lugar en el que entrega los residuos, porque muchas veces el colaborador de la empresa le entregan una cajita, pero de pronto no sabe qué va en esa caja. Entonces también es importante que hablemos un poco sobre este rótulo, qué es un rótulo, o cómo puede también la comunidad dirigirse a los colaboradores y manifestar qué tipo de residuo va en la caja. Claro que sí, es muy importante marcarlo. Cuando hablamos de rotular es marcarlo con un papelito y una cintica, vidrio o agujas. Es que nosotros no recogemos agujas, sí, nosotros no somos la empresa destinada o específica para recoger residuos biológicos o peligrosos, pero si en nuestra casita tenemos un residuo biológico o unas agujas, pues la comunidad no tiene a dónde más desecharlas. Hace poco nos pasó que una usuaria sacó al vehículo compactador una gran cantidad de agujas. Entonces el conductor me llama y me dice, Jessica, ¿yo qué hago con esas agujas? Y yo le dije, pues recójalas, recíbalas, porque si no las recibimos lo más probable es que las camuflen dentro de los residuos sólidos y va a ser peor. Entonces las recibió, y obviamente nosotros ya le damos otro tratamiento diferente, porque tampoco podemos disponerla en el relleno, porque allá tenemos trabajadores que están todo el tiempo dentro del vaso del relleno, y si no se me lesionan los operarios recolectores, se me van a lesionar los operarios del relleno al tener contacto con estas agujas. Sí, Jessica, bueno, también sabemos que con los colaboradores, en especial los recolectores, cuentan con otro tipo de riesgo, y es el expuesto a las temperaturas, a las lluvias. También cuando están en esta labor, pues están propensos de un accidente de tránsito, pues que sean atropellados.
¿Qué tipo de riesgos son estos y cómo los prevenimos también? Claro que sí, también tenemos otros riesgos que no son menos importantes, como es el riesgo físico. El riesgo físico es exposición a radiaciones no ionizantes, que es el sol, lo que normalmente pues, es que me quemé. Yo a ellos les insisto mucho en utilizar el protector solar, así como utilizamos el desodorante, el talco. ¿Por qué? Porque son riesgos que nosotros no podemos controlar. Yo no puedo controlar el sol, la lluvia, el clima, ¿cierto? Pero sí puedo tener algunas medidas de control del individuo o del trabajador que puede minimizar el riesgo de que, por ejemplo, nos ocasionen un cáncer de piel por la exposición a rayos no ionizantes o al sol. También tenemos otros riesgos como el riesgo de accidente de tránsito. Así como el conductor lo puede tener de chocarse, pues también obviamente lo puede tener el que recoge las basuras o el operario recolector. ¿Por qué? Porque a veces el que va atrás tiene afán, pita, yo quiero pasar, la moto se pasa por un ladito, ¿cierto? Puede que al pasar por un ladito, pues obviamente son seres humanos, los van a atropellar y van a ocasionarles también lesiones. Bueno, Jessica, en este momento surge una pregunta de los usuarios, de los oyentes, y es ¿qué hacer con las cuchillas de las barberías? O sea, ¿qué deben hacer estos locales, las peluquerías, las barberías, con todas estas herramientas cortopunzantes que generan? Bueno, las peluquerías y las barberías, ellos siempre manejan un guardián, que es un tarrito rojito, donde se depositan agujas y cuchillas, ¿cierto? Ellos deben contratar con una empresa, que en ese momento la que viene a Casa CI, ella va hasta la barbería, recoge ese tarrito, obviamente les cobra, pesa, depende del peso, cobra, pues lo que tengan, eso les cobra, para llevarla ya a Medellín, eso le hacen una destinación diferente, se me fue la palabra. Incineración. La incineran o le hacen otro tratamiento diferente. Nosotros no hacemos eso acá en el municipio. Esta empresa es la que le recoge al hospital de acá del municipio los residuos peligrosos, ¿cierto? Pero nosotros como tal no hacemos recolección de estos residuos. Jessica, también me parece muy importante recordarle a nuestros oyentes y a los usuarios de la empresa que cuando vayan a hacer disposición de grandes cantidades de basura traten de repartirlas como en varias canecas o en varias bolsas, porque también hemos visto mucho que en estos locales o en los negocios o hasta en las mismas casas donde sacan mucha cantidad de basura, la sacan en una sola caneca y esto también puede generar un riesgo y una posibilidad de un accidente o de una enfermedad laboral por alzar estas cargas tan pesadas, ¿cierto? Entonces es importante también que cuando se vaya a hacer esa disposición de esos residuos en gran cantidad sean repartidos en varios recipientes o en varias bolsas para así facilitar la labor de nuestros colaboradores. Creo, Cristian, que con este tema damos también alusión a otro tipo de riesgo que sería el ergonómico. También tenemos riesgos locativos, Jessica. ¿Qué nos hablas de estos temas? Bueno, en cuanto al riesgo ergonómico, es el que tiene que ver con posturas y con manejo de cargas, ¿cierto? Hemos hecho un trabajo, considero yo, muy bueno con algunos establecimientos comerciales donde sacan unas canecas inmensas con mucho residuo y los muchachos cuando manipulan estos residuos obviamente empiezan a sentir dolor a nivel lumbar o de espalda, ¿cierto? Entonces es muy importante que la comunidad entienda que no es que Aguas del Norte no me quiere recoger a mí una caneca de basura, nosotros sí queremos y podemos. Lo que no es correcto es que nuestros colaboradores, que son personitas que sienten, ¿cierto?, tengan que levantar una caneca de más de 100 kilos cuando lo que pueden levantar o lo que está permitido es hasta 25 kilos, ¿cierto? Entonces cuando empiezan ellos a levantar esas canecas, los dueños dirán, pues que lo levanten entre dos. Pero si lo levantamos entre dos son 100 kilos, que entre dos serían de a 50. Aún así vamos a causar una lesión en el trabajador o en esta personita que nos recoge los residuos y va a empezar a generar dolor a nivel lumbar, y se van a empezar a ir para la casita porque ya no son capaces de manipular estas cargas. Entonces la invitación es a que hagamos lo que venimos haciendo en los establecimientos, reparta la carga. Si usted echa sus residuos sólidos en una caneca que puede pesar hasta 100 kilos, hágalo en 2 canecas, en 3 canecas, y para nosotros es mucho más viable que un trabajador levante 30 kilos, por ejemplo, a que levante 100 kilos. Entonces es de tomar conciencia
y de tener claro que son personas las que están levantando estos residuos sólidos y que obviamente ellos también se cansan, les duele, les pesa y van a tener de pronto a futuro alguna molestia y Dios no quiera una enfermedad laboral, ¿cierto? Lo mismo que los riesgos locativos. Los riesgos locativos es todo lo que tiene que ver con los pisos mojados, ¿cierto? Las calles en mal estado, que en las calles tengamos obstáculos, y más que todo cuando esto se combina con la lluvia, pues obviamente ellos van a tener más riesgos de caerse, de resbalarse, ¿cierto? Hace poco tuvimos un accidente con un empleado que se resbaló del estribo del vehículo compactador y cae al suelo, ¿cierto? Entonces son muchos riesgos que de pronto no podemos controlar porque todos están afuera, no están dentro de nuestra empresa, sino que están externas a lo que nosotros podemos manejar. Entonces uno dirá, no, pues que no se monten en el estribo. Pero si no se montan en el estribo, entonces, ¿cómo van a realizar una adecuada disposición dentro del vehículo compactador? Entonces, son muchos riesgos, Jacqueline y Cristian, a los que están expuestas estas personitas que diariamente pasan por nuestros hogares recogiendo residuos sólidos y que hay que tratar de controlar, y eso es lo que hago yo cada día, tratar de minimizar estos riesgos, estos impactos que se generan por la exposición a los riesgos, pero que también la comunidad toma un papel muy importante. Jessica, y también en esta labor, en la actividad que se realiza de recolección de los residuos sólidos, con mucho respeto y con mucho cariño a nuestros recuperadores ambientales, recordarles que no está permitida la actividad de reciclaje o de recuperación de materiales cerca al carro. O sea, ellos pueden adelantarse a la ruta de recolección, pero no está permitido, está prohibido la actividad de recolección de residuos cerca al carro o a la caja compactadora, porque sabemos de los riesgos que pueden tener y que pueden traer para su propia integridad. Entonces, recordarle a nuestros recuperadores ambientales que ellos no están autorizados para hacer esta recuperación de los materiales, que sabemos que es una labor muy importante, pero que les pedimos encarecidamente el favor de que lo hagan antes de que la ruta de recolección pase, porque una vez esté en curso esta ruta, ellos no pueden estar pues muy cerca a la caja de compactación o al carro. Sí, es muy importante, Cristian, eso, porque hemos tenido eventos donde los recuperadores ambientales se montan al carro, inclusive lo ven por ahí parqueadito, ellos ingresan a la caja compactadora y es muy, o sea, uno se cuestiona y dice, ¿por qué arriesgan la vida de esta manera? El carro o el vehículo compactador tiene un sistema mecánico que es el que hace que cada que se llene la parte de atrás, él se acciona y hace una compactación, o sea, comprime lo que ya hay allí, y obviamente si eso lesiona a una persona la puede hasta matar, ¿cierto? Podemos tener un accidente mortal. No solamente, se montó en el carro recolector y ya, no. De pronto no lo ven los muchachos, accionan el compactador o la caja compactadora y puede haber una amputación. O retrocediendo el vehículo. O retrocediendo los pueden accidentar, y no queremos eso. La idea es no solamente cuidar a los empleados de Aguas del Norte. Los recuperadores también son una parte fundamental para el medio ambiente y para nuestro trabajo en la empresa Aguas del Norte. Entonces es muy importante que estos compañeritos no lo hagan ni dentro del vehículo ni a sus alrededores. ¿Por qué? Porque el que va conduciendo no ve quién hay atrás. O solo cuenta con los recolectores, ¿sí? No sabe que hay un recuperador ambiental. Entonces es aclarar esa parte, o sea, no estamos diciendo que no pueden realizar la labor, simplemente que de pronto se adelanten un poquito a la ruta, hagan la recuperación de los materiales, porque sabemos la importancia de esta actividad, pero que también nos ayuden un poquito en eso y en ese cuidado de nuestros colaboradores y de la integridad también de las personas que intervienen en esta labor. Bueno, Jessica, además de esto, quisiera que habláramos un poco sobre los medicamentos vencidos, cómo se deben disponer, en qué lugares se pueden llevar, y acerca de los plaguicidas. Sabemos que normalmente en las viviendas se generan más que todo lo que son los insecticidas, el RAID, entre otros. ¿Cómo se deben disponer también ese tipo de residuos? Claro que sí, Jacqueline. Pues los medicamentos, nosotros hacemos campañas durante el transcurso del año donde se recogen medicamentos vencidos, pero si las personas tienen en la casa una gran cantidad de medicamentos vencidos, también se pueden acercar a la sede administrativa de la empresa Aguas del Norte y realizar allá la disposición de estos medicamentos. ¿Por qué no depositarlos en la basura normal o en los residuos sólidos? Porque de pronto alguien se los ingiere,
algún animalito, alguna persona no lee la fecha de vencimiento, o gente malintencionada los coge, los reenvasan algo que tenga una fecha de vencimiento de pronto que no es real y puede llegar a causar un daño en la salud de otra persona grave, ¿cierto? Sí, de hecho, Jessica, recientemente al relleno sanitario, cuando llegó el carro compactador, varios gallinazos estaban dentro del carro, pero estaban muertos. Entonces no sabemos si de pronto ingirieron algún tipo de sustancia tóxica. Claro que sí, yo recuerdo que en esos días estuve en el relleno y yo veía muchos gallinazos y dirán, es que esos son gallinazos. Los gallinazos aportan al equilibrio del ecosistema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos se comen lo que hay allá en el relleno que se descompone, ¿cierto? Exacto, sí. Entonces, no sé si fue que a la basura, pues, o a los residuos depositaron algo, un veneno, no sé, algo que ocasionó la muerte de una gran cantidad de estos animales. Y la gente dirá, pero qué bueno, acabamos con ellos. No, ellos son indispensables también allá, ¿cierto? Entonces, muy importante, así como fue esta vez estos animalitos, puede ser otra persona. Hay personas que lamentablemente consumen de las basuras, ¿cierto? Que Sí. uno eso le genera mucha tristeza, pero hay gente que busca comidita en las basuras, entonces no, de pronto en un acetaminofén vencido o algo vencido se lo toman, ¿cierto? Claro. Porque tienen un dolor y ellos en su desespero lo van a consumir, entonces es muy importante que lo desechemos de forma adecuada, traerlo acá a la empresa o en las campañas que hace la empresa. En cuanto a los químicos o el RAID, son recipientes que obviamente están ya contaminados con una sustancia química. Hay personas que, por ejemplo, algo tan sencillo como el hipoclorito o el límpido, reenvasan alimentos en los tarros de hipoclorito y uno dice, Dios mío, el hipoclorito es una sustancia química que si la ingerimos pues obviamente va a causar daños en nuestro organismo. Es que yo lo lavo muy bien. Yo no sé si ustedes han notado que el hipoclorito tiene un olor que se pega y usted por mucho que lave y lave el tarro queda el olor. Entonces evitar de pronto almacenar alimentos o otras sustancias diferentes en recipientes de sustancias químicas. ¿Por qué? Porque puede que lo que vamos a envasar ahí, si no es un alimento, si no es otra sustancia diferente, haga una reacción química no deseada por el contacto con ese químico en ese recipiente. Entonces es muy importante que los desechemos. Si lo vamos a sacar a la ruta selectiva, que es para el plástico, pues obviamente enjuagarlo bien, lavarlo bien para poder realizar una adecuada separación de estos residuos y que nos pueda servir pues para la ruta selectiva, porque si los desechamos sucios pues no nos van a servir, ¿cierto? Jessica y Jacqueline, recordemos que nosotros en nuestro hogar manejamos otro tipo de productos, como los decían los detergentes, todos estos envases son contaminantes y finalmente llegan a las fuentes de agua, entonces también es propender para el cuidado de las fuentes de agua. Y en este tema me dan pues como pie para hablar del aceite. En nuestras casas yo creo que todos los días tenemos aceite usado y que no sabemos qué hacer con él. Ya sabemos que desde este programa y desde Aguas del Norte se ha hecho una campaña muy intensa para que el aceite sea dispuesto de la manera adecuada, empacándolo en una botellita plástica limpia y sacándolo a la ruta selectiva. ¿Por qué? Porque hay una empresa acá en Yarumal que se está encargando de darle la disposición como final a este aceite y que nos está ayudando en esa tarea, en esa labor ambiental. Entonces la invitación es a que este aceite no sea arrojado por los grifos, por los desagües de nuestra casa, porque aparte de contaminarlas y de taquearlas, por decirlo así, se va también a generar esa contaminación que finalmente va a llegar a las fuentes de agua. Entonces la invitación es para que lo saquen a la ruta selectiva en una botellita limpia y sea entregado pues a nuestros colaboradores, porque allá ya se le va a dar la disposición como final a este residuo. Bueno, en este momento entonces vamos a una pausa a escuchar los siguientes promos. Aguas del Norte Antioqueño te recuerda la importancia de sacar los residuos en horarios próximos a los que pasa el carro recolector. Así evitaremos que se generen puntos críticos y dañar el paisajismo de nuestro municipio. Embellecer a Yarumal es un compromiso de todos.
¿Tienes un colchón viejo en casa y no sabes qué hacer con él? Llámanos, nosotros te lo recogemos totalmente gratis. En nuestra línea telefónica 853-6868, extensión 13. Programarán tu recolección. Bueno, Jessica, quisiera que nos hicieras una invitación a nosotros, a la comunidad, para una correcta separación de residuos y que obviamente desde esta separación cuidemos y conservemos la salud de todos nuestros colaboradores de la empresa Aguas del Norte Antioqueño. Claro que sí, Jackie. La invitación es para que la comunidad, como siempre que yo vengo al programa, tomemos conciencia de que las personas que están haciendo esa labor tan hermosa que es recoger residuos, son personitas que sienten, que tienen familia, que les duelen las cosas, que no es que se chuzó y ya, se cortó y ya, se lesionó y ya, no, son personas que sienten que tienen que llegar a sus hogares sanos porque son el sustento de sus hogares. Entonces la invitación es a que separemos adecuadamente los residuos sólidos y dentro de estos residuos, si tenemos en la casita residuos que puedan ser peligrosos para nuestros colaboradores y para los recuperadores, lo hagamos de una manera consciente, hagámoslo en recipientes rígidos, que no generen contacto directo del colaborador con esos residuos cortopunzantes o contaminados que puedan generar en ellos alguna lesión o quizás incluso en los recuperadores o en los animalitos, porque no solamente nosotros tenemos contacto directo con esos residuos. Entonces, por favor, dispongamos los residuos cortopunzantes o peligrosos en recipientes rígidos, cajas, botellitas de plástico debidamente rotulados, o si es posible entreguémoslos directamente al recuperador o al recolector y indicándole, por favor, eso tiene un vidrio, cuidado que usted se puede lesionar o se puede cortar. Entonces es muy importante que la comunidad tome conciencia y nos ayudemos entre todos. Para nosotros es un placer servirles en sus hogares haciendo la recolección de los residuos y lo que conlleva después de recoger un residuo en el relleno sanitario, pero también necesitamos la colaboración de todos. Eso es un trabajo de todos, no solamente de Aguas del Norte Antioqueño, sino también de la comunidad. Bueno, Jessica, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones. Ahorita hablábamos acerca de los recuperadores ambientales. De hecho, el día de ayer, 17 de mayo, fue el Día Mundial del Reciclaje y para nosotros como empresa también resaltamos esa labor tan importante que ellos realizan. Esto nos da pie a hablar un poco acerca de la ruta selectiva, ¿cierto? Desde el año 2016, como lo hemos hablado ya anteriormente, se comenzó este proyecto de la ruta selectiva en el municipio de Yarumal, abarcando un 33% de cobertura. Cristian, ¿en cuánto estamos en este momento con esta nueva prueba piloto de ampliación de la ruta selectiva y qué nuevos lugares estamos abarcando? Claro que sí, Jacqueline. En este momento, con la proyección que se tiene de la ampliación de la ruta selectiva, estamos intentando cubrir un porcentaje del 39.47%. Aunque todavía sigue siendo bajo la meta de recuperación, nosotros esperamos a que con la vinculación permanente de la comunidad podamos llegar a más porcentaje de cobertura, ¿cierto? Sabemos que es difícil por el tema logístico, por el tema de que muchas personas también sacan sus residuos orgánicos y son entregados a otras personas particulares, pero la invitación es a que se vinculen a la ruta selectiva, ¿cierto? Porque si bien nosotros estamos haciendo ese esfuerzo desde la parte logística, también queremos que la comunidad se vincule. Entonces hacemos una invitación a los restaurantes, a los grandes productores de todos estos residuos orgánicos para que realmente nos digan, bueno, vea, nosotros tenemos tanta cantidad de residuos y necesitamos que ustedes nos recojan, pero no estamos dentro de del perímetro de la ruta selectiva, entonces podemos mirar cómo hacer para llegar hacia esos grandes productores, porque finalmente lo que necesitamos es ampliar la cobertura y el fin de todo esto es que estos residuos orgánicos no lleguen al relleno sanitario, porque sabemos que con una buena cobertura de la ruta selectiva se va a ampliar un poquito esa vida útil del relleno, que hace poco la Corporación Corantioquia nos amplió esa vida útil hasta en 4 años más de operación, pero tenemos que tener ese cuidado y esa conciencia por cuidar esa vida útil y por cómo vamos a hacer que las actividades de recolección y de separación adecuada no copar esa capacidad que ya tenemos. Entonces, algunos sectores que se ampliaron, tenemos a Colinas de Santa Matilde, tenemos parte aunque ya llegábamos de la terminal antigua, tenemos
parte de la lechería, el sector que comúnmente conocemos, bueno, ya estaba la terminal antigua, ya estaba la urbanización José María Córdoba. Entonces estamos tratando de llegar a todos estos sectores y a todos estos puntos que son claves para la recolección de estos residuos, Jacqueline. Sí, Cristian, yo creo que en esta parte también es importante aclararle a la comunidad que como empresa prestadora del servicio, debido pues a las actividades que realizamos, es difícil decirle a la comunidad pasamos en un horario en específico. Entonces, hacer el llamado para que comprendan que con esta ampliación de la ruta selectiva pues se está retrasando un poco el lugar donde nosotros anteriormente recogíamos. Bueno, Cristian, también a grosso modo contarnos un poco sobre lo que es la poda, ¿cierto? Sabemos que con la poda tenemos un convenio que es Corporizontes. Entonces, ¿cómo se realiza esta actividad? ¿Qué lugares podamos y por qué esos lugares y no otros? Claro que sí, Jacqueline. Como lo mencionabas antes, la empresa tiene un contrato con la corporación Corporizontes para realizar esta actividad. Entonces, nosotros sacamos un cronograma de actividades y ese cronograma pues es entregado al contratista. Las áreas que son objeto de poda y de corte de árboles son las áreas públicas, como cuáles. Tenemos a los parques, pues ahora no tenemos parque principal, pero sí tenemos otros parques que cubrir. Tenemos algunas urbanizaciones que estas son solicitadas por los presidentes de la Junta de Acción Comunal, y también tenemos pues todo este tipo de áreas públicas, por ejemplo la avenida, todo esto. Aclararle a la comunidad que de pronto tiene esa confusión ahí, que Aguas del Norte es responsable de todas las áreas verdes o comunes del municipio, no. Por ejemplo, en una urbanización, en un conjunto cerrado que acá ya lo tenemos, hay zonas verdes, son responsables directamente ellos de hacer estas podas. Por ejemplo, las escuelas, nosotros hemos hecho acompañamiento a algunas escuelas, pero tampoco es nuestra obligación. Exacto. Si bien le hemos hecho el acompañamiento, pues es porque de pronto el cronograma así no lo ha permitido, pero no quiere decir que Aguas del Norte sea el responsable directo de este mantenimiento. Entonces también es invitarle a la comunidad a que hagan un mantenimiento responsable de sus áreas, como también lo está haciendo Aguas del Norte a través del objeto de este convenio. Y bueno, Cristian, además de esto, pues hacemos recolección de otros residuos como son los residuos especiales y los residuos peligrosos. Me gustaría que le hicieras una aclaración a la comunidad de cómo debe ser este proceso. Además de esto, pues en la recolección de los colchones, muchas personas preguntan si este servicio es gratuito o si tiene algún valor, entonces que podamos como generar esa aclaración. Bueno, en primer lugar, entonces, con la recolección de los aparatos electrónicos y eléctricos, el RAE, como lo conocemos, nosotros estamos haciendo dos cositas. La primera es que la comunidad se dirija hacia la fundación, que está ubicada en la carrera 19, número 1841, al frente de COAC, y la segunda también que la pueden llevar a nuestro almacén Aguas del Norte al frente de la cárcel, ¿cierto? Y en la recolección de colchones simplemente es llamar a la línea de atención, al usuario y anotarse pues en un listado, y cuando se tenga pues como la lista completa se va a pasar a hacer la recolección. Entonces es esos dos simples cositas. Bueno, y ha llegado la hora de despedirnos. Le agradecemos a todos nuestros usuarios, a todos los oyentes de Cerro Azul Estéreo, a todas las personas que nos ven a través de Tampaisa TV por estar conectados con este programa Aguas con Voz. Agradecerle a Jessica y a Cristian por su participación. Claro que sí, Jacqueline, muchas gracias a ti por la invitación y por generar estos espacios para un tema tan importante como la seguridad y salud en el trabajo. Claro que sí, Jacqueline, muchas gracias, y a todos nuestros oyentes les deseamos un feliz día y muchas gracias por escucharnos, porque sabemos que siempre están muy atentos a nuestro programa. Aguas del Norte Antioqueño.